Red Más, Canal 4, Esquel, Televisora Color, presentan a Ricardo Bustos en Entre Nosotros. Las siguientes empresas auspician a Ricardo Bustos en Entre Nosotros. Estudio Contable Bernengo. Confiabilidad y experiencia en asesoramiento laboral e impositivo. Museo Leleque, Patagonia. 13.000 años de historia, en forma ininterrumpida desde mayo del 2000. Celufrán Muebles, todo para su hogar. La Despensa, diseño interior, el placer de vivir momentos únicos. Leandro Sport, indumentaria masculina, más de 50 años vistiendo a generaciones de Esquel. Legión Mat, materiales para la construcción, cimentando el crecimiento y el futuro de la región. Viñas del Nantifol, pioneros en la actividad vitivinícola en el Valle de Trevelin. Cruz del Sur, soluciones logísticas integrales y envíos a todo el país. Visítanos el 9 de julio 1687, Esquel. Doctor Mascota, salud y felicidad para mascotas. Integral SAI. La intención es que te sientas bien. Muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Entre Nosotros. Otro lunes más con ustedes. Primer bloque del programa. Vamos a hablar con el concejal Rafael Crea, concejal del oficialismo. Nos va a contar su visión sobre la situación actual del gobierno del intendente Matías Tacheta. El presente y el futuro de un gobierno que, bueno, está, por supuesto, como siempre, limitado y en alguna medida también controlado por una oposición que, según Crea, es más del pasado, más de lo que dice Crea, del pasado representante del famoso kirchnerismo, que él dice no quiere formar parte. Segundo bloque del programa. El presente y el futuro de las inversiones en Esquel, de un grupo empresario que comenzó invirtiendo en Esquel y se fue directamente a la puerta de salida de la Argentina, a Ezeiza, a invertir en un concepto innovador en cuanto al mundo del hospedaje, el mundo de la hotelería, pensada para aquellos pasajeros que en muy pocas horas tienen que bajarse de un avión y subirse a otro avión. Vamos a hablar con Sabrina Hernández, inversora y especialista en el mundo de la hotelería, que enclavó un servicio innovador en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Nos va a contar de qué se trata. Y el tercer bloque del programa lo vamos a dedicar a hablar con el profesor Darío Núñez, quien nos va a contar su iniciativa de presentarse en el Consejo Deliberante para pedir en la Balca del Vecino la posibilidad de declarar al 27 de marzo como un día importante para recordar la batalla de Carmen de Patagones, una gesta naval en la que fuerzas corsarias argentinas batallaron contra la Armada brasilera, allí en el año 1827, el 7 de marzo de 1827, librando una batalla que la historia y el propio profesor Darío Núñez dicen que de alguna manera fue una especie de bisagra en la extensión territorial de la Patagonia Argentina. Hablamos con Darío Núñez sobre la historia de la Patagonia y esa fecha tan clave en la que él pretende que sea recordada e instalada en el calendario escolar de la educación pública de la provincia del Chubut. Todo esto en Entre Nosotros.
Bueno, el primer bloque del programa invitamos al concejal Rafael Crea, concejal del oficialismo. Concejal, buenas noches, Rafael, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas noches. La verdad, Bueno, muy bien, gracias. en este año, primera vez, porque el año pasado estuviste con nosotros creo que en el primer programa del año pasado, en el año 2025. Esta es la primera vez que estás con nosotros, estamos en mitad de año y es la primera vez que estás con nosotros en el 2026. ¿Cómo te presento? Concejal ¿Vos estás afiliado al PRO? ¿Estás afiliado a algún partido vos? No, en este momento no estoy afiliado a ningún partido. ¿Habías estado afiliado al Chusotto o no? Estuve afiliado a Chubut Somos Todos, sí. Al Chusotto. Ya hace muchos años, antes de estar como candidato a concejal, ya me había desafiliado. Bueno, y ahora integrás el bloque del oficialismo. Sí. Ese oficialismo que es una mezcla de PRO, de radicales, ¿no? Sí, bueno, en su momento éramos Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, claro. Bueno, así nació la fuerza. Después se desmembró con Juan Margara, que se fue, pero que está ahí cerca. Juan que se fue, pero con cuestiones personales, pero bueno, siempre está acompañando en los proyectos importantes, vota con nosotros. Sí, ¿no? Sí, siempre. ¿Sigue habiendo diálogo con él? Sí, siempre tenemos diálogo, él tiene a cargo 2 comisiones, que bueno, este año hubo que elegir nuevamente las presidencias de las comisiones, lo hemos votado. Y él continúa a cargo de transporte y de promoción social, y bueno, siempre el diálogo con él es constante y fluido. Bueno, ¿y vos dónde te identificás políticamente hablando? ¿No estás afiliado a ningún partido por ahora? No estoy afiliado a ningún partido. Pero te veo en algunas cosas, yo no sé si te esforzaste sana naturalmente, lo haces a propósito, ¿qué? Pero claramente cada tanto, incluso aunque no te lo pregunten, vos claramente te identificás como un hombre que defendés, no sé si todas, pero defendés algunas cuestiones que tienen que ver con el gobierno de Milei, defendés algunas cuestiones del gobierno de Torres y por supuesto defendés las cuestiones de Tacheta. Pero digamos, no te enfrentás con Milei. No. Te diferenciás claramente de algunos concejales, incluso del propio bloque, que con Milei no quieren tener nada que ver. Sí, por supuesto. Bueno, cuando la primera cita que tuvimos acá en tu programa justo creo que fue después de las elecciones legislativas de octubre del año pasado. Donde... ¿Que recién asumías? No, el año pasado. No, perdón, ya llevabas un año. Sí, y bueno, lo que yo estuve siempre planteando era que era kirchnerismo libertad, entonces todo lo que formamos parte de lo que expresa el cambio, yo iba a estar en ese lugar y bueno, siempre lo manifesté esa idea, y sabiendo que del otro lado la alternativa, que no hay otra alternativa, no veo otra alternativa, que es lo que propone el kirchnerismo, no sabemos qué es lo que propone. Bueno, el gobierno nacional está proponiendo un camino, está prometiendo lo que dijo que iba a hacer y bueno, obviamente hoy estamos viendo un momento difícil, pero del otro lado yo no veo nada, el kirchnerismo no veo nada, los resultados del Luto Muerro fueron muy malos y bueno, obviamente que continúo apostando a... ¿No te sentís incómodo ahí? No, porque bueno, sé lo que es el kirchnerismo, sé lo que representa, sabemos lo que fue para el país, la corrupción que ha existido durante los años del kirchnerismo, la pobreza que nos ha dejado, en especial a los jóvenes, ¿no? Y, a los jóvenes no teníamos, en su momento no teníamos ninguna perspectiva de futuro y bueno, como te decía recién, más allá de que hoy estamos viendo también una etapa complicada, difícil, creo que el único que hoy propone un camino y una alternativa de futuro, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, es el presidente. Bien, y a nivel local, como concejal, se han dado en estas últimas semanas se han dado una serie de discusiones dentro del Consejo Deliberante, en la política en general, vinculada con el rol que le ha tocado a Tacheta, impulsando algunos proyectos que tienen que ver con la llegada de inversiones, bueno, al parque industrial que todavía está trabado, el retiro de inversores que venían a desarrollar urbanísticamente en el sector turístico y dijeron, por lo menos así lo planteó el propio intendente, los famosos mexicanos se fueron porque no vieron clima de negocios. Eso lo puso a Tacheta y a la oposición frente a frente en una discusión de que Tacheta decía, se fueron porque no hay clima de negocios porque la oposición o el riesgo Cuca. Y bueno, y la oposición dijo, en realidad no es que se fueron porque se fueron porque el intendente no sabe gestionar. Dijo después Albornoz, claramente el intendente llegó para hacer negocio. Después se desdijo y no quise decir esto, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves todo este escenario político en Esquel, Crea?
Bueno, yo lo vengo planteando también desde que asumí la banca y bueno, creo que hoy tenemos a nivel local tenemos dos modelos bien claros. ¿También lo mismo? ¿Se replica eso a nivel nacional que a nivel local? Sí, totalmente, totalmente. Hoy tenemos una oposición que está cooptada por las ideas socialistas. A veces parece que son más que peronistas, son concejales todos del Frente Vecinal, ¿no? Por lo que proponen, por las ideas que manifiestan. Y porque hay veces que yo digo que hay veces que son proyectos que son importantes para Esquel, independientemente de quién esté gobernando. Todo lo que sea de producción, de capitalismo, de desarrollo, de generar empleo, creo que eso tenemos que estar todos de acuerdo y bueno, yo del otro lado estoy viendo de parte de los concejales de la oposición todo lo contrario, ¿no? Una permanente obstaculización a estos proyectos que bueno, que es pensar en Esquel en los próximos años, tiene que, por ejemplo, el parque industrial. Y lo que veo del otro lado son trabas de burocracia, yo los llamo los obsesionados por la letra chica. Y bueno, el modelo que ellos proponen es más comedores, más planes sociales, que es totalmente a lo diferente a lo que nosotros proponemos y queremos para Esquel, que obviamente es más oportunidades laborales para aquellos que hoy la están necesitando, ¿no? ¿Considerás que puede llegar a ser un punto de inflexión, una especie de bisagra, la finalización y la inauguración del Hotel Carao y del complejo de cabañas del sindicato de los empleados de los trabajadores judiciales ahí en Ladera, que son dos inversiones de relativa envergadura que apuntan al turismo y bueno, y que son desarrollos urbanísticos que tienen que ver finalmente con algo que aspiracionalmente es que él siempre quiso, que era desarrollarse turísticamente. ¿Pudiera eso zanjar esa discusión de la resistencia a las inversiones? Bueno, creo que es un buen punto de partida, ¿no? Sabemos que no alcanza, ¿no? Pero lo que estamos proponiendo nosotros es un cambio de mentalidad en Esquel. Lo vimos cuando se aprobó, cuando se trató, se discutió la ordenanza de inversiones turísticas, ¿no? Ahí hubo fuerte resistencia. Sí, directamente ellos se levantaron del recinto, los concejales de la oposición, y si fueron, ni siquiera dieron la discusión, ¿no? El debate, ¿no? Y bueno, lo que yo decía en ese momento cuando defendía el proyecto era tratar de cambiar esta mentalidad de la cultura del no y decir, bueno, en Esquel queremos que vengan, queremos que inviertan, queremos que pongan sus dólares en nuestra ciudad y no que los lleven a Bolsón, a Bariloche, a Villa Langostura, a Chile. Esa es la idea y bueno, sabemos que tenemos mucha resistencia, pero bueno, nosotros vamos a seguir. Creo que el intendente lo tiene muy en claro y bueno, no sé si será bisagra o no, sí que sé que son proyectos importantes, o sea, todo lo que sea inversión en Esquel y obras y desarrollo es importante. Estamos viviendo una situación complicada y bueno, creo que son proyectos importantes que obviamente que van a dar un impulso al turismo de nuestra ciudad. Sí, quizás la palabra no es bisagra, pero es decir, como romper una inercia de resistencia conservadora al cambio. Es decir, bueno, el proceso de construcción de esos dos desarrollos urbanísticos está a punto de terminar o está en su recta final. Ladera se va a terminar ahora el 9 de julio, se va a inaugurar. Carao se va a terminar sobre fines de año, principios del año que viene. Una vez que las dos cosas empiecen a funcionar, es como que, bueno, la gente va a estar viendo que esto ya no es simplemente un proyecto o un anuncio, sino que son hechos concretos. Va a haber dos complejos hoteleros nuevos funcionando en simultáneo en una ciudad que le costó discutirlo eso. Es decir, bueno, como que rompemos la inercia de la inmovilidad, ¿no? Ojalá que sí sea, ¿no? Sí, totalmente. Como te decía recién, son proyectos importantes y más allá de que todos estamos esperando la inauguración y que esos emprendimientos puedan comenzar a funcionar con éxito, hoy están generando mano de obra, están hoy obreros de la construcción, mañana pueden ser mucamas y conserjes y no sé, gente de mantenimiento, de lo que fuere. Exactamente. Te llevo a la discusión, ¿qué expectativa tenés con la discusión que fue un volver a cero y ahora están trabajando nuevamente en las comisiones, en el Consejo Deliberante, sobre el impulso al desarrollo del parque industrial? ¿Tenés expectativas de que finalmente eso salga o tendrá que salir de otra manera? Y hoy lo veo difícil, lo veo complicado. Nosotros vamos a seguir insistiendo hasta el último día.
Nuestra idea, lo que nos propusimos dentro del bloque oficialista, junto con el intendente, es tratar de este año poder adjudicar ya las parcelas a los diferentes inversores, ya sea en forma gratuita o a través de un precio, porque recordemos que no a todos se le va a otorgar de forma gratuita, ¿no? Son solamente a los 5 proyectos que nosotros consideremos que están en mejores condiciones, que generan más trabajo, que invierten más dinero. Y a los otros se les va a vender a estas parcelas, ¿no? Pero bueno, estamos haciendo todo lo posible, más allá de las dificultades que estamos atravesando. Y creo yo que este año vamos a poder empezar a adjudicar algunas parcelas. Se han sumado nuevos proyectos de los originales, que eran 7, creo que ahora están en 9 o 11 proyectos, que ya lo están evaluando la comisión asesora, integrada por un especialista, un ingeniero, por una especialista en cuestiones ambientales y por un contador. Así que bueno, esperemos que sí. Nosotros estamos haciendo todo lo posible de nuestro bloque para poder adjudicarlo y que ese bendito parque de una vez por todas comience a funcionar. ¿Qué cosa? ¿Cómo todo cuesta, Negel, ¿no? Si es el parque industrial, porque es el parque industrial, si es el desarrollo de proyectos, emprendimientos turísticos, porque es eso. Todo cuesta, ¿no? Todo como que... Sí. Todo cuesta, ¿eh? Sí, la verdad que sí, es difícil, pero bueno, lo que nosotros tenemos que hacer, lo que yo por lo menos voy a hacer durante estos 4 años que me toca ser concejal, es romper un poquito con esa resistencia, tratar de dar otro discurso. Ese es mi objetivo, y de abrirnos, ¿no? De abrirnos, porque bueno, si no... Esquel no va a salir del pozo. Meto una cuña y sigo con Esquel y sigo con los temas que hay que resolver en la ciudad de Esquel, pero meto una cuña. Más allá de que te queda 1 año y medio de gestión como concejal, ¿te queda gustado? ¿Estás conforme con el desarrollo político tuyo? ¿Te quedan ganas de seguir haciendo política o terminás y te vas a tu casa y seguís con tu desarrollo profesional como abogado? No, a mí me gusta la función pública, siempre lo dije, y bueno, si no te gusta un poquito la función pública y la política, creo que no durás mucho en esto. Porque hay que tener un poquito de cuero duro. Vos ligaste bastante, ¿no? Porque, digamos, no sos de aquellos que, más allá de que no sos de los que gritás, los decís en un tono moderado y bajo, pero decís cosas que por ahí generan repercusiones, ¿no? Sí, siempre me lo dicen desde el momento, pero bueno, a mí no me gusta ser hipócrita, me gusta decir la verdad, y la verdad que... O tu verdad, por lo menos. Sí, mi verdad, por supuesto, lo que yo creo, lo que yo pienso, independientemente de lo que diga el resto, o lo que pueda llegar a decir algo. Sabemos que, bueno, que hay mucha violencia dentro de lo que es la verbal, sociedad. Violencia verbal. Sí, ¿y la sentís esa? Porque no venías de ahí vos, digamos, un chico de clase media, de familia tradicional de la ciudad de Esquel, un chico de perfil bajo. ¿Te costó acostumbrarte a que por ahí te puteen, es la palabra, te puteen detrás de la oreja en la sesión del Consejo de Liderazgo? ¿Te costó eso, acostumbrarte a eso? No, por ahí al principio, hasta que uno se adapta, pero no, la verdad que no. Yo me manejo con mucha comodidad. Obviamente lo que se ve o lo que se escribe en las redes son por ahí los negativos, pero yo constantemente tengo muchos mensajes, en la calle la gente me acompaña, incluso de sectores del peronismo. ¿Pero no te afecta? No, para nada. Uno, mientras haga lo que uno cree, donde se maneje siempre con integridad, con honestidad, y lo que yo siempre digo, lo más importante es ir todos los días con la conciencia tranquila, bueno, eso es lo que yo hago. Bueno, te planteo lo último que tiene que ver, y con esto te libero. Hay que resolverlo, es que él está decidido a resolverlo, por lo menos la dirigencia política parece ser que está decidida a resolverlo. ¿Qué hacer con la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos? Está encarada la ciudad de Esquel en inaugurar en las próximas semanas, prácticamente probablemente fines de junio o julio, ya tenga ampliada el módulo 2 de enterramiento con fondos de financiamiento de los propios vecinos, una obra realmente de envergadura. Hay una disputa entre Esquel y Trevelin sobre si Trevelin tiene que seguir disponiendo los residuos allí y demás. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Si surge tratarlo en el Consejo Deliberante, ese proyecto que anda dando vueltas, que plantearon los ex concejales, ¿cuál es tu opinión? Sí, bueno, es un tema que viene hace muchos años en nuestra ciudad, esta relación que tenemos en cuanto al manejo de los residuos con Trevelin. Tenemos un proyecto de ordenanza que han presentado ex 3 concejales para derogar la ordenanza que ratificaba este convenio marco con la localidad vecina de Trevelin, pero bueno, la realidad es que hoy Trevelin tiene una deuda importante, la Municipalidad de Trevelin, nosotros siempre diferenciamos la Municipalidad de Trevelin
los vecinos de Treveli. ¿Sí? La Municipalidad de Treveli tiene una deuda importante con Esquel, con la Municipalidad de Esquel. No se ha hecho cargo de sus obligaciones, que es pagar por traer la basura a la planta que funciona en Esquel. Y bueno, y después en cuanto a Treveli, hay un gobierno que cobra una tasa y no utiliza ese dinero que pagan todos los vecinos para la basura y para traer la basura a Esquel. Entonces, bueno, a partir de esa base nosotros vamos a analizar este proyecto de ordenanza. Estamos viendo dentro del marco de la Comisión de Legales cuáles son las consecuencias legales que puede llegar a tener esta derogación o no del proyecto, pero bueno, sabemos que estamos en una situación límite en nuestra relación con Treveli, y Treveli, la Municipalidad de Treveli, los gobernantes de la Municipalidad de Treveli no han cumplido con sus obligaciones, así que bueno, ese es el contexto que hoy tenemos y bueno, seguramente en las próximas semanas ya vamos a tener una definición dentro de nuestro Consejo Deliberante respecto a ese convenio marco. Bueno, Rafael Crea, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Por favor, nos vamos a un corte, volvemos en segundos nada más. Vamos a estar hablando también de inversiones. Inversiones que arrancan en Esquel y tienen su correlato en el aeropuerto de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires. MyPod, o las cápsulas, MyPod Esquel, MyPod House en Esquel, MyPod Airport o Ezeiza en Ezeiza. En segundo nada más se van a enterar de qué se trata. Inversiones que están vinculadas con los pasajeros que tienen muy pocas horas entre un vuelo y otro, 4, 6, 8 horas, y no saben qué hacer. Y encuentran un lugar donde descansar. Eso es MyPod. Doctor Mascota, todo lo que tu mejor amigo necesita en un solo lugar. Consultas generales, desparasitación y vacunación, cirugía de tejidos blandos, emergencias y más. Peluquería canina, un verdadero día de spa. Baño, corte y corte de uñas para tu mascota. Alimento balanceado, gran variedad de marcas y opciones para cada etapa. Estamos de lunes a sábado de 9 a 1 y de 3 a 9 de la noche. Y también los domingos de 5 a 9 de la noche. Encontranos en 9 de julio al 705 y Mitre. Elegí tu destino y Gales al Sur te lleva. Paquetes turísticos a Estados Unidos, Brasil, el Caribe, Europa, Salta, cataratas, destinos exóticos. Representantes Hotel Termas de Puyehue, quinceañeras, pasajes aéreos, asistencia médica al viajero. Gales al Sur, una agencia con más de 20 años en la Patagonia. Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a hacer judo y la Peque va a jugar al básquet. Cuando confías, seguro podés. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Bueno, volvemos. Como les había prometido hace unos segundos nada más, segundo bloque del programa, tiene que ver con inversiones. Inversiones que nacieron en la ciudad de Esquel, que tienen su origen y su génesis en un grupo de empresarias o emprendedoras, como les guste decirles a ellas,
También, y sus orígenes arrancan mucho antes de haber desembarcado en Esquel, pero nosotros las conocimos en Esquel, yo personalmente las conocí en Esquel, con lo que oportunamente se conoció y existe en la ciudad de Esquel, que es My Pod House, un concepto distinto de hotelería. No es un hostel, ahora nos lo va a explicar Romina Hernández, que es la cofundadora de este concepto hotelero, pero que habiendo nacido en Esquel, dio un salto cuantitativo y cualitativo y se instaló nada más ni nada menos que en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, destinado a pasajeros que entran al país o salen del país o hacen viajes de cabotaje, pero que aterrizan en Ezeiza y que tienen 4, 6 horas, 8 horas de espera entre un vuelo y otro. Y esa espera a veces se torna tediosa, cansadora, necesita de un relax, necesita de un descanso. Y qué mejor que ahí, en el propio aeropuerto, a metros de la sala de embarque, encontrar un lugar para relajarse, para descansar, para dormir, para desayunar o para cenar o para merendar. Estoy hablando ahora y voy a hablar ahora, la tenemos vía Meet, a Romina Hernández, cofundadora junto a sus otras 2 hermanas de este concepto que es My Pod House aquí en la ciudad de Esquel y My Pod Airport en Ezeiza, que está con nosotros en esta noche. Romina, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Realmente un placer poder charlar contigo en esta noche. ¿Cómo estás? Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos? Costó, porque la verdad que somos personas de muy bajo perfil y nos cuesta un poco salir en medios y a charlar, Sí. pero bueno, lo debíamos. Sí, era una charla que siempre teníamos fuera de cámara sobre este proyecto que cuando me lo contaron ya hace, ¿cuánto hace que lo tenían en mente y me lo contaban y finalmente ese proyecto se cristalizó en la inauguración, ¿no? En la inauguración Sí, sí. de MyPod en el aeropuerto de Ezeiza. ¿Cuánto lleva ya en Ezeiza Em, inaugurado? En Ezeiza llevamos casi 2 años y medio de apertura y arrancamos acá en Esquel hace casi 7, 8 años, donde, bueno, particularmente yo me dedico hace mucho a la industria de la hotelería y el turismo. Trabajaba para cadenas internacionales y en uno de esos viajes tuve la bendición de que me manden a Asia. Y básicamente, bueno, el rush de cuando uno viaja, de trabajo, de reuniones, de cosas y lo demás, paré en un aeropuerto donde estaba este concepto y la sensación que yo venía de mucho trabajo y este lugar estaba dentro de un aeropuerto y la sensación fue de calma, de silencio, de cubrir ciertas necesidades que yo venía trayendo del viaje. Y lo primero que pensé fue, ¿por qué esto no está en Sudamérica o en Latinoamérica? Cuando vinimos para acá, bueno, empezamos a hacer como una búsqueda, a ver qué había en América sobre este concepto, y la verdad que no había nada. Nosotros en ese momento, bueno, regenteábamos un hotel donde había un espacio donde dijimos, bueno, hagamos una prueba a ver qué funciona o no funciona. Sabíamos que no era el producto y el concepto básicamente para Esquel, porque como vos comentaste anteriormente, esto es para pasajeros en tránsito. Y bueno, hicimos una prueba modificando, bueno, el producto que era en Esquel era por noche, pero en el concepto general era lo mismo, una cápsula de descanso donde nuestra premisa de venta del producto era que el pasajero tenía que tener una buena cama, una buena ducha y un buen desayuno. Abrimos en Esquel hace Básicamente. 7 años y justo, bueno, abrimos en octubre y en febrero nos agarró la pandemia. Tuvimos que Claro, cerrar. yo recuerdo que ustedes venían con la experiencia de haber gestionado durante algún tiempo previo a ello las vallas y Sí, después de las correcto. vallas dieron el paso hacia MyPod House, Sí, que está ubicado, sigue estando ubicado hace 7 años, ahí en calle San San Martín. Martín, frente a lo que comúnmente la gente conoce como el edificio de Telefónica. Ahí Sí, están ubicados ustedes. correcto. Nosotros estamos allí. En el medio de todo eso
que en pandemia empezamos a buscar también cómo acercarnos a el objetivo que era que MyPod esté en el destino que fue pensado, que era cerca de las terminales, que no solo de aviones, sino de buses, también de barcos. Y bueno, la verdad que fue como una montaña rusa donde pudimos llegar a una persona donde le interesó el proyecto, lo entendió, porque también lo que pasaba era que hace 7 o 8 años este concepto era muy nuevo en todo el mundo y no lo tenían en vista. Entonces nosotros llegábamos acá con ciertas ideas, ciertas cosas, de mirá que no va a ser por noche, va a ser por horas y les va a incluir ciertas cosas y otras cosas no, porque según es la necesidad del pasajero. Bueno, esta persona nos entendió, vio el producto y bueno, y ahí la verdad que hace 4 años empezamos con las negociaciones con Aeropuertos Argentina 2000, de los cuales, bueno, trabajamos muy en conjunto en terminar de cerrar el concepto en sí, porque nosotros solamente íbamos con un servicio de cápsulas y ellos, bueno, en base a las necesidades que tenían en el aeropuerto, dijimos, nos dieron otros ítems para ir agregando. Y en noviembre del 23 hicimos el lanzamiento de MyPod Cápsula Airport con un concepto distinto, como te comentaba. Nosotros acá en Esquel vendemos noches, vendemos room nights, allá vendemos horas. Acá en Esquel el concepto del pasajero es como que el pasajero viene y se relaja y de repente tenemos 24 horas como mínimo para poder conocer al pasajero. En Ezeiza tenemos mínimo 3 horas para que el pasajero se lleve la mejor experiencia de Argentina o llegue del extranjero y lo recibamos con la mejor experiencia. Entonces fue Claro. Y se tome un vuelo año. para el interior de la Exacto, Argentina o se toma un vuelo de conexión para Santiago de Chile. Es alguien que exactamente. viene, no sé, que aterriza desde Ámsterdam en Ezeiza y tiene 4 horas para hacer un vuelo de conexión con Santiago de Chile o con algún otro vuelo para dentro de la República Argentina. Ese es el concepto. Sí, correcto, correcto. Donde, bueno, en el concepto puede bañarse, puede descansar, puede trabajar porque tenemos espacios de coworking, puede comer, ya que tenemos un área libre de snacks para todos los pasajeros que reservan en MyPod. Así que bueno, básicamente el público que nosotros trabajamos en Airport, en Ezeiza, es un público, como vos bien dijiste, de tránsito. Decime una cosa, Romina, la otra opción, porque además Ezeiza se ha reconfigurado como Aeroparque, también se ha reconfigurado y queda cada vez más chico, porque Sí, Palomar volvió a cerrarse y Aeroparque queda chico. Ezeiza cada vez recibe más vuelos de cabotaje. sí. ¿Existe la posibilidad de que alguien, suponte, alguien que vuela a Córdoba desde Esquel, pero hace Esquel ya no Aeroparque, sino Esquel Ezeiza y tiene que esperar 4 horas o 5 horas o 6 para tomar otro vuelo desde Ezeiza a, no sé, a Córdoba o a San Juan o a otra parte del país o salir desde Ezeiza hacia afuera del país, tenga 4 o 6 horas libres o 6 horas de espera en Ezeiza, pueda usar MyPod? Sí, claro, encima la experiencia, por lo que nosotros podemos medir en nuestras encuestas de satisfacción, es la verdad que es increíble, porque MyPod cuenta también con shuttles que brinda el aeropuerto donde te llevan y te traen de las terminales. Estamos a Ajá. 300 metros de las terminales internacionales y a 150 metros de la terminal nacional de vuelos nacionales. La gente tranquilamente puede venir caminando, pero hay gente que quizás viene con mucha valija o que viene cansada y no quiere caminar. Entonces, bueno, puede venir y hacer una experiencia completa en el shuttle que lo toma en la entrada de la terminal y los trae hasta Maipú o en el caso de que se vaya también. Eh, Fantástico. los pasajeros básicamente en esas horas lo que eligen es el descanso. O sea, MyPod, nosotros cuando creamos MyPod para Ezeiza, la premisa principal de la arquitectura es que nosotros queríamos que el pasajero cuando entra en MyPod se olvide que estuviera dentro de un aeropuerto. Exacto. Nuestra temática básicamente son colores bien tranquilos, tenemos un aroma que fue creado para MyPod Airport, igual que, bueno, que acá para House. Eh, Toda la experiencia está pensada para que el pasajero llegue rápido a un check-in rápido y directamente se vaya a su cápsula a descansar, a duchar, a Claro, tiene comer. que,
y a después, dormir bueno, y a relajarse, claro. exactamente. Porque la experiencia es una experiencia de muy pocas horas en las que el pasajero baja del estrés del avión y se tiene que preparar para tomar otro vuelo, y en esas pocas Exacto. horas que está en MyPod, bueno, o se ducha, duerme, toma algo, come algo y nuevamente embarca como renovado, como siendo otra persona. Para eso está Exacto. pensado esa parada logística en MyPod. Exactamente. Son Entendemos que muy pocas horas. sí, Claro. entendemos que los pasajeros que quizás tienen vuelos de conexión con más horas de horas de conexión fuera de la terminal de Ezeiza, hay muy buenas opciones que para el pasajero Claro. pueda tomar, o sea, a 3 Sí, kilómetros, 4 se kilómetros. van a un hotel Claro, para estar eligen una otro noche. tipo de... Exactamente. El concepto de nosotros es para ese pasajero que de repente tiene que le resulta poco el horario para salir y entrar del Clarísimo. aeropuerto. Sabrina, bueno, seguramente conociéndola, si ya me contabas ayer cuando hablábamos en privado, están pensando en nuevos proyectos, muy probablemente MyPod se expanda quizá en Aeroparque, quizá en otros aeropuertos de Latinoamérica, así que seguramente en algún tiempo más estemos hablando de la expansión de MyPod. Felicitaciones por haberse logrado instalar en un lugar tan clave como es el aeropuerto de Ezeiza, ¿no? Sí, fue, la verdad que tenemos en nuestro proyectado de marca, tenemos varios objetivos. Entendemos que todo es un proceso. Ingresar a Ezeiza fue, como te comentaba en un principio, fue una montaña rusa donde creo que en esa montaña rusa aparecieron un montón de personas que nos fueron guiando, independientemente de que obviamente atrás hay mucho trabajo. Nosotros somos 3 socias, más otros 2 que son socios inversores, pero hubo mucho trabajo de pensar, de trabajar en conjunto, de saltar obstáculos que estaban fuera quizás de nuestra cabeza, ya que nosotros, bueno, como vos comentabas, somos una pyme, somos una empresa chica en la cual nosotros tuvimos que adaptar nuestra cabeza a ya entrar a un mundo nuevo. Y bueno, la realidad es que tenemos muchos objetivos por delante, es un producto que es escalable, que es vendible, nos han venido a ver desde afuera y entendemos que prontamente vamos a poder dar otro salto. De los cuales obviamente, bueno, estarás informado, pero bueno, lleva su tiempo todo. Bueno, éxitos y ojalá podamos estar descansando en otro MyPod en algún otro lugar de Latinoamérica o del mundo quizá, ¿por qué no? Claro que sí. Bueno, estamos trabajando para eso, así que bueno, y siempre llevando Esquel ahí en nuestras pantallas, en nuestros productos que ponemos para Sí, nuestros pasajeros. Así sé que que hay siempre. delicatessens de Sí, Skell tenemos Delicatessen, la persona que arma nuestra web y todo lo que es nuestra parte de branding es de Skell. Tenemos mermeladas, hay tejidos, en nuestras pantallas continuamente promocionamos lo que es tulipanes, lo que es trochita, así que bueno, siempre tratando desde nuestro lado aportar un poco a esta ciudad que nos vio crecer y la verdad que queremos mucho, así que independientemente de bueno, que el producto salga de la ciudad, siempre lo llevamos, así que apoyando a Esquel de la mejor manera. Muchísimas gracias, Sabrina, para vos y para el resto de los integrantes de MyPod. Muchas gracias a vos, buenas tardes. Te mando un saludo. Nos vamos a un corte, volvemos en segundos nada más y vamos a hablar un poquito de historia. Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a ser judo y la Peque va a jugar al básquet. Cuando confías, seguro podés. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Elegí tu destino y Gales al Sur te lleva. Paquetes turísticos a Estados Unidos, Brasil, el Caribe, Europa, Salta, cataratas, destinos exóticos.
Representantes Hotel Termas de Puyehue. Quinceañeras. Pasajes aéreos. Asistencia médica al viajero. Gales al Sur, una agencia con más de 20 años en la Patagonia. Doctor Mascota, todo lo que tu mejor amigo necesita en un solo lugar. Consultas generales, desparasitación y vacunación, cirugía de tejidos blandos, emergencias y más. Peluquería canina, un verdadero día de spa. Baño, corte y corte de uñas para tu mascota. Alimento balanceado, gran variedad de marcas y opciones para cada etapa. Estamos de lunes a sábado de 9 a 1 y de 3 a 9 de la noche. Y también los domingos de 5 a 9 de la noche. Encontranos en 9 de julio al 705 y Mitre. Bueno, último bloque del programa, vamos a hablar un poco de historia, y vamos de historia, de educación. Estamos con el profesor Darío Núñez. El profesor Darío Núñez es profesor de educación especial. Ha pedido la banca del vecino en el Consejo Deliberante de la ciudad de Esquel para rescatar un hecho histórico del 1800 y pico, 1827, una batalla naval en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Carmen de Patagones, en el Río Negro, en la desembocadura del Río Negro, donde combatieron los corsarios argentinos y la flota naval brasilera en la guerra con el Brasil. Bueno, ahora me va a contar. Yo lo invité porque advertí a través de los medios de comunicación que el profesor Darío Núñez pedía a la banca del vecino para rescatar esa fecha como una fecha importante para introducirla dentro del calendario. Así que con él vamos a charlar de esto. No quiero dejar pasar la oportunidad y lo voy a meter acá ahora. Por supuesto me voy a hacer cargo yo de lo que digo yo ahora acá. Y esto es mío, no tiene nada que ver con lo del profesor Darío Núñez, porque precisamente a veces el sistema educativo argentino está plagado de operadores que deliberadamente, creo a veces deliberadamente, le meten caca a los chicos en la cabeza, deliberadamente, o a veces por ignorancia, omiten contarle parte de la historia de la Argentina. El 24 de marzo de 1976 fue el último de los golpes cívico-militares en la Argentina. Bueno, se introdujo esa fecha en la historia, en el calendario escolar de la Argentina como una fecha oficial. Y está muy bien que así sea si es que se cuenta toda la historia. Bueno, en las escuelas argentinas ese día se enseña lo que pasó. Bueno, cada escuela y cada uno la cuenta a su manera. En la escuela 7722 de Esquel hay una escuela que se llama 7722 No a la Mina, así se llama la escuela. Así se llama la escuela. Escuela 7722 No a la Mina. Así arranca la escuela. Para el 24 de marzo para el 24 de marzo del 2026 se celebró esa fecha colgando en el frente de la escuela, en el frontis de la escuela, en las rejas de la escuela, pañuelitos de las madres de Plaza de Mayo. Y los pañuelitos estuvieron durante 40 días ahí.
El 25 de mayo, el 25 de mayo del 2026, en alusión a la Revolución de Mayo, no había ninguna escarapela, no había ninguna bandera. A mí se me ocurrió llevar una banderita y ponerla en el frontis de la escuela porque no había banderitas argentinas. ¿Cuánto duró la banderita? Ni 24 horas porque la volaron. Bueno, eso me habla a las claras de que a veces, como que el sistema educativo está plagado a veces de sesgo ideológico. Entonces a los chicos o les enseñan que a Maldonado se lo llevó Gendarmería, o que Jones Walla es un, no sé, un personaje o mítico o un revolucionario, o no le enseñan, por ejemplo, esto, qué pasó, creo que fue un 7 de marzo, ¿no es cierto? 7 de marzo. O un 7 de marzo de 1827, cuando la Argentina todavía ni siquiera, o sea, con la Argentina recién había hecho la revolución, recién se había animado a decir que, bueno, que seguíamos dependiendo del rey, pero que habíamos echado al virrey Cisneros, y estábamos dando esa batalla con los brasileros. Y el profesor pide la banca del vecino para llevar esa fecha a la conciencia de los chicos y decir, che, esta, dice él, ¿no? Va a decir él ahora, esta fecha es una fecha que para la Patagonia significa mucho. Y ahora sí, habiendo hecho esta introducción mía, sesgada, por supuesto, y me hago cargo de lo que digo, le doy la palabra a él. ¿Cómo estás, Darío? Buenas noches. Bien, Ricardo, muchas gracias por invitarme, un placer. Y gracias por la dedicatoria, porque me decís, en la dedicatoria, ¿cómo es que decís? Que pocos poseen, y muchas veces decir lo que se piensa, pensando lo que se dice, es una virtud que pocos poseen y muchos menos se ejercitan. Vos sos de los que se atreven, y lo celebro, por el libro que me acabas de dedicar, Hispanidad, el triunfo del mestizaje. Qué linda cosa el mestizaje. ¿No? Es un... Bueno, si alguien pregunta qué hago de mi vida, disfruto escribiendo y estudiando. No sé si la palabra es estudiar, qué sé yo lo disfruto mucho. Siento como nunca antes en mi vida que tengo ganas de conocer, y cuando vas aprendiendo cosas querés aprender más, eso está muy bueno, y compartirlo. Claro. Me parece que también es. Este libro fue presentado en la Feria del Libro de Buenos Aires, en Filma 2026, así que me pone muy contento. Es un libro que yo creo que cuando lo leas, espero que te abra las puertas que le abrió a otros que saber más. Claro, porque está bueno. Brevemente, en este libro yo planteo que todos somos mestizos. Yo alguna vez llegué acá en el año 89. Afortunadamente, ¿no? Claro. No existe la pureza. Tal por suerte, claro, bueno, pero paradójicamente los que le molesta, ¿viste? Hablan de pureza de raza, no de aria, pero sino quizá indígena. Claro. ¿Viste? No, nosotros somos puros. No, te dicen el Winca, te dicen. Bueno, del año 89 que yo llegué acá, soy el peludito de afuera. Bueno, por el pelo, evidentemente. Y seré siempre, y eso, vengo de Buenos Aires, no vengo de Europa. Bueno, cosas así me llamaron a trabajar en este libro que celebramos. Que celebramos. Ahora, la fecha en sí no está contemplado en este libro porque, bueno, yo no soy profesor de historia, soy un entusiasta de la historia, y estudiando y tratando de entender esta historia argentina que no es lineal, que es muy confusa, que los personajes no son tan buenos ni tan malos, me encontré con esta fecha, y brevemente la voy a tratar de explicar. 7 de marzo de 1827, entender que el año que viene se cumple el bicentenario de esa batalla. De esa batalla. Naval. Y entender que sin esa batalla que se realiza en Carmen de Patagones, como bien dijiste vos en la introducción, entre lo que era el Imperio de Brasil y las joven, Provincias Unidas. Claro, la joven que no llegaron, no éramos república, y después podríamos hablar de éramos las Provincias Unidas del Río de la Plata. Claro. Bueno, en ese concepto de Provincias Unidas, nosotros Bolivia ya se había ido, Paraguay ya se había ido. Uruguay estaba en disputa. Y justamente esa era la disputa. Uruguay. Era Uruguay, provincia cisplatina para los brasileros. El puerto de Buenos Aires estaba bloqueado por 30 barcos brasileros, ¿no? La Armada brasilera muy potente. Pocos años atrás se había ido la cúpula del Imperio portugués, se había ido porque estuvieron cuando Napoleón invade Portugal y ocupa España, ¿no? Y ahí la independencia nuestra. ¿Qué hace la corona portuguesa? Se viene todo a Brasil. 15.000 tipos se vienen. Por eso Brasil crece de otra manera, porque tenía toda una estructura burocrática que lo hizo desarrollarse de una manera, y por eso Brasil es lo que es un poquito hoy, ¿no? Y nosotros no, nosotros ahí, San Martín
nos liberó de alguna manera y un tema para discutir. Y nos empezamos a pelear entre nosotros y esto, ¿no? Y con los vecinos. Y este Uruguay que nos quedaba ahí, nos empezamos a pelear por Uruguay. Puerto Buenos Aires bloqueado. Bloqueado al comercio, claro, que era nuestra forma de vida. Listo, liquidado. ¿Y qué es lo que estaba más abajo? El puerto Carmen de Patagones, el único, y no había más. La entrada por el Río Negro. Claro, y de ahí para abajo, la próxima población blanca formal, y me animo a decir blanca porque obviamente Argentina estaba... era la civilización eso. Claro, después estaban los pueblos nativos, mal llamados originarios para mí, que lo podemos discutir, pero a los cuales yo reivindico, ojo, yo reivindico, pero bueno, es otra historia. Es otra historia. Es otra historia. Lo que seguía de Carmen de Patagones para abajo es Malvinas. Y 6 años después nosotros perdemos Malvinas porque no tuvimos la gente que realizó la gesta heroica, épica, de película. Game of Thrones es nada comparado con lo que pasó en Carmen de Patagones. Y lo comento brevemente. Como los barcos no podían parar en Buenos Aires por este bloqueo, y vos hablabas muy bien, ¿no? Argentina, o el virreinato, más correcto decirlo, no teníamos barcos. Nos habíamos separado de España 5 minutos atrás, teníamos 3 cosas ahí. Sí, el mercantilismo le daba permiso de corso al que... Y la patente de corso es justamente eso, no tenés barco, vos Pedro tenés un barco, vení. ¿Tenés capital? Vení, te lo doy. Claro, y eran privados que... Lo que robes, la mitad es tuyo y la mitad del Estado, del virreinato. Exacto, y ahí aparece y se luce, ¿no? Un irlandés maravilloso que es el padre de la patria en el agua, que es Guillermo Brown, ¿no? Pero hay otros. Guillermo Brown no aparece necesariamente en esta épica pelea. Bueno, el tema es que los brasileños que dicen, vamos a atacarlo ahí, porque ahí es donde están todo lo que no pueden hacer en el puerto de Buenos Aires lo están tratando de hacer en Carmen de Patagones. Carmen de Patagones, para 1827, era algo más chiquito que Hualjaina hace 40 años. Claro. Pero era lo más potente que le quedaba. Es lo que había. A las provincias. Porque unidas. Patagonia no existía como si. Patagonia no existía. Claro. Era Carmen de Patagones. Por eso esto entender que lo que seguía era Malvinas. Es muy, muy fuerte. No había. Sí. Bueno, hay una población, por eso insisto, imagínense Hualjaina hace 40 años atrás, menos de 900 personas, un fuerte que lo ves y. ¿Viste? Era el fuerte, claro, el fuerte de Carmen de Patagones. Claro, muy humilde, ¿viste? No era que... Con eso había que resistir a la flota brasilera. Sí, pero en realidad no, porque nadie esperaba una invasión, un ataque. Fue muy sorpresivo. O sea, estratégicamente los brasileros dijeron, fue muy interesante porque lo que hacían ahí era partir lo que era parte de Argentina o el virreinato por la mitad. Patagonia de un lado, totalmente desierta, y repito, entiéndase con esto en cuanto a la civilización. Que nosotros entendemos por civilización. Entonces ocupaban eso, nos sacaban los puertos y listo. Sí, se perdía esa batalla y se perdía Patagonia. Sí. Como después se perdió Uruguay. O sea, sí, claro, es que se terminó perdiendo Uruguay. Y lo triste de Uruguay es que se pierde... Se anexa la banda oriental. Exactamente, ¿no? La cisplatina brasilera, la banda oriental. Artigas quería ser parte del virreinato de las Provincias Unidas. Un héroe, sí. Artigas. Pero bueno, la realidad es que si bien no perdemos la batalla, sí perdemos Uruguay. ¿Y por qué no perdemos Patagonia? Por eso digo, wow, ¿cómo puede ser que no lo... Esta batalla es trascendental. Es fundamental, y la explico. Vienen 4 barcos, dicen 5, alguno que era una acompañante, se meten en el Río Negro. Yo tengo la oportunidad de ver videos para entender, ¿no? Imaginarme la batalla, ya ver 4 barcos a vela entrando, grandes, es maravilloso. Con poco calado. Poco calado, bueno, uno del vamos se queda varado ahí, fuiste, pero sigue viniendo el resto y entienden que por el agua se les va a complicar por esto, ¿no? Los meandros que hay en el Río Negro maravilloso. Y dice, listo, bajamos por tierra y te vienen 500 tipos, 400, 500 tipos bien armados, muchos ingleses, y acá entender que Inglaterra siempre es nuestro enemigo. Será eternamente. Eternamente, ¿viste? Separemos el pueblo. Sí, estratégicamente, sí, pero... Siempre vas a encontrar Inglaterra... El imperio siempre va a estar. Ellos... En Greenpeace, en el ambientalismo, siempre va a estar. En la masonería tuvimos la suerte de cruzarnos. En la masonería, siempre va a estar. En una charla que se dio acá en Esquel muy interesante. Con los pueblos originarios, asusándolos, el imperio siempre va a estar. Siempre. Hay gente que no lo ve. Porque ellos están, yo calculo que geopolíticamente 100
años más adelantados que nosotros. Sí, ellos hacen su juego, paciencia. hacen su juego y lo Y hay entienden gente bien. que les repite el libreto y no se da cuenta. No se dan cuenta, exactamente. Bueno, venían ingleses arriba de los barcos de ingleses, brasileros, alemanes. El jefe de la flota naval brasilera era un inglés. Shepard. Exactamente. Era un inglés. Que yo no tiendo mucho necesariamente a recordar el nombre, sino a tratar de entender la historia. Pero bueno, me acuerdo, era Shepard. Bueno, la historia es que bajan estos 400 tipos bien armaditos, re cancheros, diciendo, no hay nada ahí, olvídate. Y se encuentran con el Cerro de Caballada, ¿no? Que es un cerro casi medianamente estratégico, y ahí había 2 cañones que están que se ven, si vos ves en el museo, que no malos, no voy a decir ningún improperio. Una cosita que vos no le pegaba nada con eso. Y había 30 gauchos ahí, cuando digo gaucho digo genérico, pero básicamente había negros libertos, estos negros que eran esclavos hasta hace 2 minutos y que luchaban por su libertad, ¿no? Y a Argentina, el virreinato, le estaba ofreciendo la libertad. El negro Manuel y el negro Simón, que de todas maneras puede cambiar el nombre, ¿no? Y un Tano, que era el dueño el que servía los vinos ahí en el bar del pueblo. Ellos 3 contra otra veintena se posicionan en el Cerro Caballada y cuando vienen los 20 tipos, 30 si querés, y vienen los 400 rearmados y no se fueron. Se pararon de mano ahí los muchachos y combatieron hasta el último minuto y murieron, ¿no? Los dos negros y el Tano murieron y murieron una veintena más de personas que... De criollos. Claro, de criollos, que la historia recuerda básicamente a los 2 negros y al Tano porque en el parte de batalla, ¿qué se dijo? Bueno, murió el negro Simón, porque eran los 2 negros que estaban ahí, el Tano del bar y 15 más, 20 más. Era algo genérico. La Carra, que es no me acuerdo el cargo que tenía, pero imaginemos que sea un general que estaba a cargo de ese fuerte tan humilde, en su parte de batalla los recuerda, ¿no? Murieron batallando hasta el último minuto. O sea, murieron sable en mano. O sea, yo repito, yo lo veo y digo, wow. Eran 3 tipos que quedaban contra los 400. El resultado de esta batalla es que los brasileños se tienen que, así como vinieron, se tienen que ir. Peor, se fueron mucho peor. Sí, claro, así como vinieron, se fueron derrotados. Y hay, leyendo la historia, así muy sucintamente, hay en un museo ahí en Carmen de Patagones. En la iglesia. En la iglesia. Los estandartes. Están los estandartes y están las banderas brasileras. Bueno, ¿sabés que no? Porque hoy precisamente... tengo un amigo que está en Carmen de Patagones, que le digo, flaco, haceme el favor, mandame todo video que puedas, y estuvo en la iglesia y los estandartes no están, pero bueno, hay una serie de cosas, y en el museo también, y todo Carmen de Patagones recuerda la batalla, con el nombre de sus calles. Bueno, vos que querés, en la hora de preferencia, en la hora de preferencia, en la banca del vecino, querés plantear que esta fecha sea incorporada al calendario escolar. Al calendario escolar y que se declare de interés municipal, entendiendo primero que es el Día de la Soberanía de la Patagonia Argentina. O sea, eso está. Y se celebra, el tema es que se celebra o se conmemora. Que tenga algún grado de relevancia mayor. Se conmemora nada más que en Carmen de Patagones. Y digo, sin Carmen de Patagones, sin la defensa de la Carra, de Torné, ¿no? La Patagonia no era nuestra. Es que él era portugués. Sí. Bueno, después, eso fue en 1827. 30 años después, 30 y pico años después, comienza la famosa y también estigmatizada, que podemos da para otra discusión, otro día te invito y charlamos. Por favor. Para hablar de la campaña del desierto, porque en 1850 y pico, 1860, comienza bajo la presidencia de Roca la campaña del desierto. No, bajo la presidencia de Roca no. Roca inicia es todo un tema, claro. La campaña del desierto, sin la cual Argentina no tendría la Patagonia directamente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero es por eso lo del libro. Yo invito a los entusiastas de la historia que lo lean, porque ese peludito afuera entendió que primero yo soy hispánico. Yo soy hispánico en el amplio sentido de la palabra, pero eso me hace respetar de gran manera, a partir de haber aprendido a los pueblos nativos, a los que estaban acá. Nosotros, resumiendo, somos, la tapa del libro lo marca, somos esa mezcla perfecta entre lo mejor que vino de Europa, y este libro empieza en el año 0, no es que yo explicando quiénes son los que vinieron, no vinieron presos ni... Sí, no estamos hablando de... No, vino lo mejor que había en Europa en el momento, fue el Imperio Español.
Y se juntaron con lo mejor que había en América, que era lo que estaban. Sí. Una civilización que estaba en el Neolítico, en la Edad de Piedra. Pero era eso, porque había quedado aislada miles de años antes. O sea, claro, lo que había era lo mejor que podía haber en ese momento. Era el grado de desarrollo que había alcanzado América. Claro, exactamente. Y esa mezcla perfecta se dio nada más que con el Imperio Español. No pasó en Inglaterra, con los ingleses. Claro. Los ingleses no estaban en otra. Claro, vean, acá tenemos 80%, 90%, 70% de nativos en América, en distintos lugares. Pueblos originarios, si alguien lo quiere escuchar así, repito, no estoy de acuerdo. Va a andar a Estados Unidos, 2%, 1%. No lo quedaron. Porque los mataron a todos. Claro, los españoles sí. Convivieron, crecieron, 31 universidades, ciudades. ¿Dónde está el oro? Bueno, mirá el cielo de las iglesias, las iglesias, 31 universidades, escuelas secundarias, desarrollo, ciudades, pueblos. Hubo errores, claro. Por supuesto, pero España los incorporó, Inglaterra no. Los incorporó y nos hizo parte. Sí. Y duró 300 años. Darío, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Cuándo es la utilización de la banca del vecino? Bueno, yo te agradezco la nota. Yo particularmente publico la nota en Facebook porque, digo, no es una manera de meter presión, pero espero que me contesten. Sí, en algún momento sí te van a dar. Yo quiero creer que me van a contestar porque realmente cómo no, tenemos que unirnos y estas fechas y estos momentos tan épicos me parece que nos sirven para esto. No quiero feriado, no quiero asueto. No, claro. Quiero que dentro de la escuela que se le enseñe a los chicos qué pasó el 7 de marzo de 1827. No, si es feriado peor porque se van a la escuela y no sirve de nada. Y tal cual. Batalla obligada, anda a preguntarle a un pibe qué es. No saben la vuelta obligada. No, y Torné estuvo en esta batalla y estuvo también en la batalla obligado, para citar un nombre que nadie conoce. Bueno, así que te ha dado ahora por la historia. Fascinado. Bueno, muchísimas gracias. Un placer, gracias por invitarme. Nos vamos al último corte y nos reencontramos en segundos. Las siguientes empresas auspiciaron a Ricardo Bustos en Entre Nosotros. Celufrán Muebles, La Despensa, Estudio Contable Bernengo, Museo Leleque, Legión Mat, Leandro Sport, Viñas del Nantifol, Cruz del Sur, Doctor Mascota, Integral SAI. Bueno, llegamos al final de este programa de día lunes. Recuerden que repetimos este programa los días jueves a la misma hora, a las 9 de la noche. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. Buena semana para todos. Será hasta entonces. Fue una producción de Valero Producciones para Red Más, Canal 4, Esquel, Televisora Color.